El día de hoy vamos a continuar con el tema de verso en verso. Como ya les había comentado, este tema es un tema muy extenso. Por tal motivo lo vamos a ver en dos partes. Aquí está la segunda parte, que básicamente vamos a ver más que nada ejemplos de los poemas y de las figuras retóricas. Tenemos aquí un ejemplo de un poema. Dice: lee el poema y subraya las sinalefas. Recordamos que la sinalefa es cuando se unen dos vocales al terminar una palabra y al iniciar la otra. En este caso yo aquí las tengo señaladas ya con color rojo, ¿ok? El poema Un soneto me manda a ser Violante, que es el poema que acabamos de ver, donde identificamos las sinalefas, contiene 4 estrofas, 14 versos en total, 11 sílabas por verso y 18 sinalefas. ¿Cuál es el tema del soneto? Pues como su nombre lo indica, el tema es la elaboración de un soneto. ¿Y qué sentimientos muestra el poema? Este es un poema desprovisto de sentimientos, que realmente no sabemos qué sentimientos son los que emite, y utiliza mucho lo que es la ironía. Aquí tenemos las definiciones de las figuras retóricas. La metáfora. Una idea alude a otra por su semejanza. Comparación o símil. En esta se mencionan los parecidos entre dos ideas. La analogía es una comparación más compleja en que se relacionan dos pares de ideas. En la reiteración se repite una idea. Y por último, en la metonimia, un término sustituye a otro, el efecto por su causa, una parte por el todo, etc. Tenemos aquí algunos ejemplos de figuras retóricas. Un ejemplo de reiteraciones: ¿quién lo soñara? ¿Quién lo sintiera? ¿Quién se atreviera? Un ejemplo de metonimia sería: no había ni un alma en la casa. Un ejemplo de metáfora: las perlas de su boca. Y por último, un ejemplo de una analogía sería: el ver es al cuerpo como el pensar es al alma. Aquí tenemos otro poema que se titula Cántaro de Amatenango. De este poema vamos a extraer las figuras retóricas y su significado. Como podemos ver, aquí en el poema tenemos algunos versos subrayados. En el primero dice: manos también de barro. ¿A qué figura retórica se refiere? Se refiere a una metáfora y significa que la persona que hace el cántaro tiene manos de color de barro. El siguiente verso que tenemos subrayado en el poema es: intacto como un santo. La figura retórica se refiere a una comparación o símil y significa que el cántaro se quedó sereno, tranquilo. Por último, tenemos otros versos subrayados. De ti quiero aprender el modo y la enseñanza. ¿A qué figura retórica se refiere? A la metonimia, y su significado es que la persona adquiere la enseñanza por observar e inferir, dar a quien lo necesita. Para realizar un poema, primero tenemos que llenar una ficha que nos va a ayudar con la elaboración de nuestro poema. ¿Qué es lo que va a contener? Aquí tenemos un ejemplo.
Va a contener tema, la cantidad de versos, la cantidad de estrofas, el número de sílabas, un posible título, las palabras o expresiones asociadas y las emociones que deseamos transmitir nosotros en el poema. Les repito, el elaborar esta ficha nos va a hacer más fácil la redacción de nuestro poema, por eso es importante que la realicemos antes de hacer el poema. El ejemplo como tema sería el miedo a entrar a una nueva escuela. La cantidad de versos que yo le pondría a mi poema serían 8. La cantidad de estrofas serían 2 de 4 versos. El número de sílabas serían 8. El posible título para mi poema sería Banca Nueva. Las palabras o expresiones que yo quiero incluir en mi poema serían desconocido, acoso escolar, aislamiento, patio vacío, banca nueva, miradas fijas en una persona, entre muchas otras más. Y las emociones que yo deseo transmitir en mi poema son nervios, ansiedad y tal vez, ¿por qué no?, un poco de risa. Para finalizar, vamos a retomar un poco los conceptos más destacados en un poema. Primero tenemos el verso. El verso es el renglón de un poema. La estrofa es el conjunto de versos en un poema. Y la figura retórica es la forma de expresar el sentido figurado. Puede ser una metáfora, comparación o analogía. Una vez que ya tenemos toda esta información y estos ejemplos de cómo llenar nuestra ficha para la elaboración del poema, ya podemos pasar a lo que es el borrador de nuestro poema. Una vez que tengamos el borrador, lo verificamos para checar que no le haga falta nada. Cuando estemos seguros de que nuestro poema ya está listo, lo vamos a pasar en limpio. Después de haber visto este video y con esta información, vamos a responder las páginas 57, 58 y 59 de nuestro diario de aprendizaje.